Buen día a todos, ¿se escucha? ¿Están en sala? Pijarra, ahí lo veo. Maviglia, la veo. Inmóvil, pero la veo. ¿Quién más veo? ¿A quién más veo? Amalfi, quisiera ser que está en la sala. Yasmín Folini, bueno. Camarita y audio, así podemos estar atentos. Y en unos minutitos, en un par de minutos, arrancamos. ¿Ustedes están todos bien? ¿Los escucho? Folini la veo a pantalla gigante. ¿Está todo bien usted? ¿Me saluda? Sí, profe, Ahora, hola. ¿Y usted ahora cómo me gusta está? más. Sí, 10 puntos, 10 puntos. Me alegro. Poco más viejo que usted, pero 10. Tengo en la sala 2, 3, 4, 5. Ninguno saluda porque deben estar bostezando, eso es entendible. Amalfi me saludó, buen día, ¿cómo le va? Miller, ¿todo bien? Bien, profesor, buen día. Necesito en estos 60 segundos, un minuto, hasta que se enganchen los demás, preguntarles si ahí hubo algún problema, si están bien, si necesitan algo, cómo vienen con el estudio, qué quieren preguntarme de las clases anteriores. Vamos a entrar en la unidad 9. Hoy nos toca, conforme el programa que hicimos, la unidad 9. Pero eso no quiere decir que yo me salga de tema y que ustedes me pregunten otra cosa. Vamos a hablar de la unidad 9. Se supone que cuando uno habla de la unidad 9, ya vio dos temas. Uno es personas humanas, y el otro es capacidad. De manera tal que cuando entramos en adolescente, ya sabemos que la ley protege a las personas desde la concepción, que la concepción puede estar dentro o fuera en su etapa inicial del útero materno, que la ley protege los métodos de concepción asistida o de fertilización asistida o de extraútero, que la vida no empieza con el nacimiento, sino con la concepción, que nuestra ley protege esos mecanismos, aunque todavía está un poco renga nuestra ley porque debería proteger también el embrión no implantado, pero no lo hace, que arrancamos con el artículo 19 del Código Civil. Hoy no lo tengo a mano el código, pero bueno, lo que tengo que decir me lo acuerdo. Con el artículo 19, que empieza con el régimen de qué es la persona humana y la concepción, y después vienen dos capítulos. Uno el de capacidad, que es muy importante para nosotros, y luego a partir del artículo 26, 26 y en adelante, el régimen de menores. ¿Quieren preguntarme algo de esto o me lanzo de cabeza al tema? Esta unidad requiere para estudiar 3 o 4 cosas. A veces el alumno dice, voy a estudiar del libro, miro todo lo que está en el libro, y el libro hace un desarrollo inicialmente, o los libros, histórico de qué es el tema de los menores. Yo preferiría que acá ustedes se concentren en 3 cosas que están íntimamente relacionadas. En primer lugar, obviamente como está más cerca, no es lo más importante, pero lo que está más cerca es el Código Civil a partir del artículo 25. Recién dije 26, 25, que es unos 5 o 6 artículos que hablan de menores. Hay que sabérselos muy bien. Después, la Convención de los Derechos del Niño. En realidad debería ser lo primero. La Convención de los Derechos del Niño la encuentran en cualquier constitución que tenga atrás los tratados de derechos humanos. La Convención de los Derechos del Niño tiene rango constitucional. Es una norma, es un tratado que la Argentina suscribió hace muchos años en Nueva York, con toda una serie de países que conforman la Organización de las Naciones Unidas para valorar, respetar y proteger a los menores.
esa Convención de los Derechos del Niño que está en la Constitución tuvo a su vez una ley que se llama Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es la Ley 26061. La Ley 26061. Esa ley está íntimamente relacionada con la Convención, porque en realidad lo que hace la ley es darle valor jurídico interno a la Convención. Fue sancionada en el año 2005 y lo que ustedes tienen que leer son los primeros 40 artículos. No es para leerlo de memoria. Van a ver que cuando lo lean, si tienen abierta la ley 26061 de protección integral de los niños y por el otro lado la Convención de los Derechos del Niño, van a ver que repite la mayoría de los artículos. De manera tal de que leyendo una y otra íntimamente van a estar relacionados. Pero además, cuando estemos terminando, yo les voy a dar un pequeño trabajo práctico, pequeño, sencillo, que consiste en que ustedes lean un texto y me manden 3, 4 líneas de cómo interpretan tal o cual cosa en ese contexto legal. Porque a veces no es solamente estudiar y repetir lo que dice la ley, sino saberlo interpretar. ¿Qué quiere decir tal o cual cosa? ¿Cómo ha sido considerada? Etcétera. Todos deben saber a esta altura que la palabra menores es una palabra que está directamente relacionada con la edad que tenemos desde el mismo momento en que nacemos, no de la concepción, del momento que nacemos. Desde el mismo momento que una persona se desprende del cuerpo de la madre, estamos ante un ser vivo y nace, empieza nuestro reloj de arena a contar días, horas, minutos y segundos. Cuando llegamos a los 18 años de edad, somos mayores, pero la ley y el sistema de vida que tenemos hace que nosotros paso a paso estemos dando un avance, como si fuera una escalera, en sentido de madurez. Por eso no puede decirse que de 0 a 18 años la persona es menor, punto, y de 18 en adelante es mayor, punto. Porque para eso explicamos nosotros que hay un principio que se llama el de capacidad progresiva de las personas y de los menores. Capacidad progresiva significa, ni más ni menos, que con el tiempo cada una de las personas van a ir adquiriendo progresivamente determinados derechos para ir teniendo su ubicación en la vida con madurez y con responsabilidad. Esto no era así hace muchos años. Hace muchos años se consideraba, cuando yo era chico, la mayoría de edad era a los 22 años. 22 años. Si, por ejemplo, una mujer de 21 años quería casarse, tenía que pedir autorización a su padre. La patria potestad la tenía el padre, la madre no pinchaba ni cortaba, salvo el caso de viudez. Esa mayoría de edad a los 22 años chocaba contra cosas tan insólitas como la conscripción, la posibilidad de enrolarse en un convento, de manera tal de que con el tiempo se redujo a los 21 años. Y desde hace bastante tiempo, todos ustedes saben que la mayoría de edad es a los 18 años. Pero antes de llegar a los 18 años, los menores tienen posibilidad de trabajar, de manejar, de conducir, de ser atendidos por un profesional médico, de recibir asesoramiento legal, de poder insertarse y tomar decisiones respecto a su salud, a su sexualidad, incluso votar, concurrir a una elección, formar parte de un club, de una institución. ¿Qué quiere decir todo esto? Eso quiere decir capacidad progresiva. Recuerden, y esto es muy importante, 3 cosas. La Convención de los Derechos del Niño establece 3 pilares, 3 principios, sobre los cuales todo el sistema legal funciona. Después la ley puede mejorarse, modificarse, alguien decir está bien, esto es un horror, pero hay 3 pilares que ustedes tienen que saber claramente. El primero es el interés superior del niño.
el interés superior de los menores cada vez que exista una situación de conflicto. ¿Eso va dirigido a quién? Va dirigido a la familia, va dirigido a los abogados, va dirigido a los legisladores, pero sobre todo a los jueces. Se entiende por superior interés del niño, cuando digo niño, niña, adolescente, es decir, todo aquel que no haya llegado a la mayoría de edad, lograr un pleno reconocimiento de sus derechos y garantías. Pleno reconocimiento de sus derechos y garantías. Ustedes me dirán, a ver, póngame un ejemplo del interés superior del niño. Papá y mamá se separan, discuten con quién de los dos se va a vivir el niño. La custodia legal. Papá es borracho, no tiene trabajo y mal atiende a su hijo. La madre es violenta y no está nunca en la casa. El equipo multidisciplinario, el asistente social, estoy inventando el caso, el asistente social, etcétera, llegan a la conclusión de que ese chico con papá o con mamá o con ambos no está bien. Ese chico no puede tener una satisfacción integral en su vida y un desarrollo pleno. Citan a la familia y encuentran que verdaderamente la persona con la que tiene comunicaciones de niño es la abuela, una de las abuelas. ¿A quién creen ustedes que el juez le otorgará la custodia legal de ese niño? ¿Al padre, borracho y golpeador? ¿A la madre huidiza y abandonada? ¿O a la abuela que le da afecto? A la abuela. A la abuela. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Porque es lo mejor para el niño. Es el mejor, donde puede estar bien. Eso lo va a decir un psicólogo, eso lo puede decir un terapista ocupacional, pero vos que estás estudiando Derecho tenés que decir, eso es, doctor, porque existe un interés superior del niño por encima de los intereses de cualquier otra persona. Es el sistema de abrigo. Eso es otra cosa, se le parece. El abrigo es cuando, precisamente como su nombre lo indica, está en situación de desamparo. Al chico lo abandonan. El padre se fue a vivir a Chile y la madre se fue con un novio a Catamarca. Y el chico está solo en la casa con el perro. La familia lo quiere contener, el chico no quiere irse de la casa y un familiar va al juez y le dice, por favor ayúdeme, que este chico necesita abrigo. Pero se relacionan, está muy bien el comentario, se relacionan. ¿Qué dice la ley respecto al interés superior del niño? Dice, cuando exista conflicto de derechos, de intereses o de puntos de vista en el ejercicio de cualquier cuestión que tenga que ver con los niños, los intereses y derechos de los niños prevalecerán sobre cualquier otra persona. Esto no era así antes. Antes se creía y se decía, y era una cuestión cultural, que los padres tenían el derecho de darle órdenes e incluso hasta castigarlos y reprenderlos a los niños. Habrán escuchado ustedes muchas veces que en los colegios, cuando un profesor, profesora, director, directora, una monja, un cura, tenía frente a sí un niño que se portaba mal, un buen concorrón, un buen sopapo, alcanzaba para ponerlo en orden. Este concepto, chicos, ha cambiado. Y no se trata de que nosotros consideremos que está bien o está mal. Nosotros tenemos que entender que existen normas legales. Mañana, el día de mañana, ustedes se encuentran frente a un problema jurídico de esta naturaleza, recuerden el primer pilar que sostiene la Convención de los Derechos del Niño con rango constitucional, el superior interés del niño. No hay resolución judicial que tenga que ver con la niñez, con la adolescencia, como decían recién, con el abrigo, con cuestiones de filiación, con cuestiones de adopción, con cuestiones relativas a la custodia, a los alimentos, etcétera, donde los jueces no hagan mención, no hagan alusión a este principio. Respetar el centro de vida de los chicos, respetar el equilibrio de sus intereses y su toma de decisión es fundamental. Ese es el primer pilar. El segundo pilar, ya lo dije, lo voy a repetir, el de capacidad progresiva. No es que de un día para el otro son tontos y el día que llegan a los 18 años
se les abrieron los pulmones y empezaron a respetar la vida. No, se trata de una capacidad progresiva para que lleguen a la mayoría de edad bien formados, bien formados. El desarrollo sexual de una persona no aparece a los 18 años. La posibilidad de tomar decisiones en su vida no aparece a los 18 años. La necesidad de trabajar, de estudiar, de formarse, no aparece a los 18 años. ¿Y qué papel cumplen los padres y la familia? No, la familia es plenamente responsable de asegurarles a los niños esos derechos, de manera que puedan responsable, seriamente, ir logrando cada uno de los pasos. Por eso, en la Argentina existe, por ejemplo, la educación primaria gratuita. La educación primaria gratuita es una manera de decirle a todos los padres de la Argentina: no pongan excusas para que los chicos se eduquen. Y la educación es el principio de todo. Un día le preguntaron a Favaloro qué consideraba en los niños más importante, si la salud o la educación. Como había un panel de gente, todos los que estaban ahí opinando decían la salud, la salud, la salud. Porque si un chico está enfermo, no puede ir a la escuela, no puede educarse. Entonces lo primero es la salud, la salud, la salud. Y Favaloro, cuando le preguntan, dice: no, lo primero es la educación. Si una persona está correctamente educada, sabe lo que tiene que hacer para prevenir enfermedades, sabe cómo tiene que alimentarse, sabe cómo tiene que protegerse del frío o de una infección. La salud es consecuencia de personas educadas. Por eso, uno de los parámetros lamentables y tristes, muy tristes, de la pobreza es el acceso a la salud, también a la vivienda, también al trabajo, pero el acceso a la salud. ¿Entendieron el segundo principio, el de capacidad progresiva? Voy a poner ejemplos. ¿Los chicos pueden trabajar? Sí, pero hay que asegurarles que esa posibilidad de trabajar sea razonablemente de acuerdo a su edad, correcto. Entonces, si la mayoría de edad es a los 18 y los chicos pueden trabajar, ¿cuál es la edad adecuada que nuestro sistema legal, la ley de contrato de trabajo, permite trabajar a los niños? 16 años. Pero supongamos que un chico tiene 15 o 14 y su papá tiene una carnicería y él quiere ayudarlo, o una panadería, o su mamá tiene un emprendimiento familiar. Bueno, la ley permite excepcionalmente, si bien trabajan a partir de los 16, poder antes de esa edad insertarse cuando se trata de un emprendimiento o de un trabajo familiar. Esto no es más que una aplicación práctica de lo que se llama capacidad progresiva. Ahora les voy a poner otros ejemplos muy interesantes que también tienen que leer respecto al acceso a la salud, que hay un par de artículos en el Código Civil que hay que leer. Y sobre todo porque desde hace pocos días, se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la que la gente llama ley del aborto, y esta ley permite no solo realizar una interrupción voluntaria de embarazo a un menor de edad, sino que incluso le permite tomar decisiones sin necesidad de intervención de sus progenitores, sus representantes legales. Es un desafío muy grande la ley para permitir que los menores tomen decisiones sobre su cuerpo, decisiones que los obliga, y esta es una parte crítica no de la ley, de nuestro sistema legal, los obliga a ser responsables de sí mismos. Los menores hoy en día toman decisiones sin consultar a sus padres muchas cosas, pero requieren de sus padres el 100% del apoyo espiritual y sobre todo del apoyo económico, y eso es un verdadero problema. El tercer pilar, principio, sostén de la Convención de los Derechos del Niño, el primero era el superior interés del niño cada vez que hay un conflicto, el segundo es la capacidad progresiva, y el tercero, muy curioso y muy interesante, es el derecho a ser oído.
hacer oído. Ustedes me dirán, a que lo escuchen. No, se dice en un concepto amplio, es el derecho a opinar, a ser oído y a tener un representante legal si fuera necesario. Se los repito, el derecho a ser oído en un sentido amplio implica el derecho a opinar, a ser oído y a tener un representante legal en caso de conflicto. Quiere decir que si un niño tuviera un problema con un progenitor, tuviera un problema con la abuela, tuviera un reclamo de alimentos, de dónde vive, etcétera, ¿podría consultar a un abogado? Sí. Y si el chico no conoce ni quién es un abogado, ni quién le conviene, el Estado se compromete y el juez debe hacerlo, asegurar que esos chicos tengan acceso a un abogado que los asesore, y para eso hay una lista en el Colegio de Abogados de Mar del Plata para todos aquellos que inician la profesión o los que quieren. No es una cuestión de edad, asesorar a cada uno de los menores que participen en una situación de conflicto. Esto es un gran avance porque se entendió durante mucho tiempo que el menor estaba bajo el control de sus progenitores. Si el progenitor toma una decisión, imagínense que sea violento y lo golpee, o que abuse de la persona, o que genere una situación francamente de peligro, de ninguna manera puede pasarse por delante lo que el niño opina. En cada juicio donde se discute la tenencia o la custodia de un niño, no estoy hablando de un bebé de meses o de un año, estamos hablando de aquellos niños que tengan la posibilidad de expresar lo que deseen. A veces esto dependerá de cada caso, puede ser un niño de 6, de 7, a veces de 5, a veces de 9, pero tiene que ser un niño que tenga capacidad de expresar lo que quiera. Y volviendo al ejemplo de la custodia legal, cuando existe un problema de este tipo, lo primero que hace el juez, además de trabajar un equipo multidisciplinario, dar opinión al psicólogo, al terapista ocupacional, escuchar a los profesionales médicos, es preguntarle al niño, porque se dan cuenta enseguida los jueces. Imaginen un chico que está enfermo de un problema de salud, lo que sea, hipoacusia, o tiene una hipoacusia leve, lo primero que el juez le va a preguntar es al papá o a la mamá, ¿lo llevan al médico? La mamá le contesta ahí, no tengo tiempo. Y el padre le dice, no tengo obra social. El juez va a anotar en un papelito al lado, no se están ocupando ninguno de los dos de la salud del niño. Este es el ejemplo. Entonces, la pregunta del millón que le va a hacer el juez al niño es, ¿cómo te llevas con mamá? Mal. ¿Y con papá? Peor. Ah. ¿Y cómo son los dos con vos? Agresivos, intolerantes, se enojan conmigo. ¿Y qué es lo importante de lo que les dije? Que el juez va a tener muy en cuenta, pero no lo tiene en cuenta como un viejo que le pregunta a un niño en la calle, ¿querés caramelos? No. Tiene en cuenta la opinión, el derecho a opinar, a ser oído y a tener un representante legal. Sobre estos tres pilares, el superior interés del niño, la capacidad progresiva, el derecho a ser oído y a tener un representante legal, se vertebra todo el régimen legal de los menores. Ustedes me podrán decir, pero doctor, está todo muy lindo, pero sigue habiendo menores en la calle, sigue habiendo chicos que piden de 10, 11 y 12 años. No hay trabajo para los menores. El acceso a la salud es muy complicado. Totalmente de acuerdo. Pero eso no tiene que ver tanto con la ley, sino con el manejo de las políticas públicas que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales realizan día a día. Tenemos que entender que nosotros como abogados nos va a tocar resolver problemas de una familia, de otra familia, de un niño, de otro niño, no de la comunidad en general. Para eso están las instituciones, para eso están los políticos, para eso están los organismos. Por eso recién les dije, se lo voy a repetir,
que cuando lean la ley 26061, que la preguntamos en los exámenes, lean solo hasta el artículo 40 o 41, porque después la ley habla de cuestiones de política que la verdad no me interesan y hasta me irritan. Hablan de la creación de organismos, la Argentina está lleno de organismos que se ocupan de los niños, el Consejo Federal, la Fiscalía del Menor, bla, 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 que no sirven para nada, que se pasan creando cargos y dando sueldos y dando salarios, no modifican en nada la vida de los niños. Por eso digo, leamos la parte que nos interesa, la parte estrictamente jurídica, hasta el artículo 41, y después dejemos todos los organismos administrativos que funcionen como les parece. Probablemente cada uno de los políticos que viene quiere cambiar algo, quiere quedar bien, quiere quedar mejor, quiere ilustrar a los chicos con cosas que parecen interesantes, pero verdaderamente no cambian en nada la vida de los menores. Ahora, yendo al tema de los derechos, que era lo que voy a hablar en particular, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende esto? Vayan afilando los cuchillos porque ahora les voy a decir en breve cuál es la devolución que me tienen que hacer de esta clase. Les voy a pedir... Profesor, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede repetir el número de la ley que debemos...? 6.061. Esa es la Ley de Protección Integral de los Niños en la Argentina, que no es ni más ni menos que llevar a la práctica la Convención sobre los Derechos del Niño. Mire, volviendo, creo que fue Vijarra, que yo pregunté recién por qué el juez actuaba así, me dijo lo de la abuela, porque es lo mejor para el chico, y yo le dije, sí, pero eso que lo diga el juez. Vos tenés que decir porque la ley le da un superior interés al niño en la toma de decisiones, y lo que es mejor para el niño es lo más legal que corresponde. Un día me preguntaron, doctor, ¿hasta qué edad atienden en el hospital materno infantil? El hospital que está ahí en Santiago del Estero, Castelli, Alvarado, que es un hospital público de atención. Y yo respondí, si se trata de atender a un niño, una niña o un adolescente, el hospital debe atenderlos sin prestar atención exclusivamente a la edad. Esto es un tema complicado, porque en realidad cuando tienen más de 15 años, lo que tratan, para no saturar al hospital, es mandarlos al hospital que yo podría llamar el hospital interzonal, el hospital Allende, el que está pasando Juan B. Justo, que es el que atiende a todas las personas mayores. ¿Y por qué cuando hacen un parto lo hacen en el hospital de niños? O sea, en el hospital materno infantil. Porque precisamente de lo que se trata cuando una mujer está gestando es dar a luz un niño. Es el momento fundamental. Por eso los partos en la ciudad de Mar del Plata y en todos los lugares donde haya hospitales materno-infantil o para niños y hospitales para adultos, porque tienen otro tipo de patologías, otro tipo de enfermedades, otras necesidades sociológicas, otro problema. ¿Y qué es lo primero que hacen en el hospital? Los vacunan a los chicos. No contra el COVID, los vacunan de todas las vacunas que necesitan para que sean fuertes y sólidos. Los adultos tienen otro trato, los adultos tienen otras cuestiones a resolver. En este ejemplo que les di, van a darse ustedes cuenta simplemente del especial interés que nuestra sociedad pone y debe poner hacia los niños, porque al fin y al cabo son los adultos de mañana. La palabra menores no es, digamos, un concepto único, es un concepto, como dije al principio, temporal, que va desde el nacimiento hasta la mayoría de edad. En los libros ustedes van a encontrar distintos términos que se usaron antes para los menores. Antes se hablaba de menores púberes e impúberes. Púberes, la palabra clave es pubertad. Puber es el niño o la niña que se ha desarrollado. A los varones nos nacen los granitos y las nenas no les explico porque ya la mayoría debe saber lo que le ocurre cuando se desarrolla.
Pero como no le pueden preguntar a cada uno si te desarrollaste o no, la ley consideró que hasta los 14 años de edad eran impúberes, con M, impúberes, o sea, no habían llegado a la pubertad, y de los 14 en adelante eran púberes. Pero esto es muy, muy arbitrario, de manera tal de que la palabra puber o impúber no se utiliza más. Y antes se decía, curiosamente, cuando la mayoría de edad era a los 22 y después a los 21, que si llegabas a los 18 eras un menor, pero eras un menor adulto. Entonces se le decía menor adulto, cosa que es una contradicción porque no hay menor no adulto y menor adulto. Ahora le hablamos con claridad niños y niñas, todos los que nacen en adelante, con la particularidad, y esto es lo que venía a explicarles, que a partir de los 13 años les llamamos adolescente. Y ahí sí hay una construcción legal interesante, porque se supone que ahí se produce un quiebre. A partir de los 13 años se produce un quiebre. Es el momento en el cual el adolescente es reconocido como tal a la hora de tomar decisiones, de preguntarle. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención, que antes no sucedía. Una niña se desarrolla. Entonces le dice a la mamá le pregunta, la mamá se va de viaje, el papá no le da bolilla, y decide con una amiga ir a ver una ginecóloga. La niña tiene 13 años y una semana. La secretaria le dice, pero vos sos menor de edad. Sí, pero a mí me dijeron que yo a partir de los 13 años podía ser atendida por un profesional médico. No, tenés que venir con tu papá y tu mamá. No, ¿cómo vas a venir sola, nena? No, yo tengo la tarjeta, sube. No, pero vos no podés venir sola. ¿Tenés obra social? Sí, porque mi papá trabaja en el, qué sé yo, voy a inventar, en un barco, y toda la familia tiene la obra social del CIMAPE, del organismo que sea, del sindicato que sea. No, tenés que venir con tu mamá. La pobre chica se da vuelta, se toma el colectivo y vuelve a la casa. A la noche tuvo una hemorragia por un medicamento que alguien le recomendó, y al día siguiente está internada de urgencia con grave riesgo para su vida en el hospital. ¿Qué encuentran de correcto en esto? ¿O de incorrecto? A ver, los quiero escuchar. Dígame cualquier cosa basado en un razonamiento legal. ¿Está bien esto? Lo incorrecto que la médica no la quiso atender. Que ve decirle que Desde venga el con punto de vista algún legal, adulto. dígamelo desde el punto de vista legal, no me lo diga desde el punto de vista de lo que a nosotros nos parece, porque veo que a cada uno de nosotros nos parecen cosas. Y no sé, yo justo estaba leyendo acá en el artículo 26 que dice que no puede tomar ay, no me sale. Que no puede tomar decisiones sobre su cuerpo si no está con sus papás, pero ella fue al médico nada más. Iba no sé, a preguntar o a averiguar cosas, no iba a tomar ninguna decisión, así que la podría haber atendido. Polini, me encantó lo que dijiste, me encantó, pero levantá la vista un cachito. Mirá el párrafo anterior. Se presume que se presume que el adolescente. 16 años. Bueno, sí, eso. ¿Viste? Si nosotros tenemos claro la convención, si tenemos claro la ley 26061, y si tenemos claro el artículo 26, que no tenía claro la secretaria del médico, de la médica, y menos la médica, el razonamiento es muy fácil. A partir de los 13 años deben decidir ser atendidos, recibir un tratamiento, una medicación, consultar a un profesional. ¿A ustedes les parece que si una chica, dije una chica, pero podría ser un chico, o podría ser ir a ver al psicólogo porque le están pasando cosas, o ir a ver a un médico clínico, lo que fuera? Me parece extraordinario. Esto es el primer avance. Y esto pasa porque, si bien, como su nombre lo indica, el adolescente adolece del tiempo suficiente para llegar a una madurez adecuada, sí es cierto que ya tiene un cuerpo, que ya tiene que tomar decisiones, que tiene una mente, que tiene un cerebro, que le ocurren cosas. Esto es para mí muy llamativo, porque antes no pasaba. Era imposible
que una médica o una secretaria atendiera a un menor sin la presencia, y hasta se asustaban los médicos. Vino un chico, ¿qué le digo? ¿Cómo puede interpretarlo? ¿Entienden? Esto es claramente legal, no es si a mí me parece que está bien o mal, si hay un criterio médico científico. Eso lo estudiarán los médicos de la Facultad de Medicina y dirán que es lo correcto, porque por ahí el chico no lo entiende, pero ese es el tema. Y pongámonos en otro plano, porque estamos hablando del plano de la salud, pero imaginen un chico que va a, no sé, a un profesor de inglés. Entonces el chico va, toca timbre y le dice, tengo 13 años, quiero tomar clases de inglés. O va a una escuela de voleibol o de básquetbol. No, no, tenés que venir con tu papá. ¿Entienden? Ese es el problema. Asegurarles a esos niños, cuando llegan a la adolescencia, que pueden tomar decisiones sobre su persona, mientras no se trata de una decisión gravísima o que ponga en riesgo, como decía Follini en el párrafo siguiente, su vida o su salud, en cuyo caso no se trata de que la ley pase por encima la opinión de los representantes legales. No, no quiere decir eso. Quiere decir darle el espacio que corresponde al niño. Manejar no puede un chico de 13 años. ¿Por qué? Bueno, porque dos cosas. Primero, porque la ley no lo permite. La ley de tránsito no lo permite. Y segundo lugar, porque se considera que a esa edad no tiene la responsabilidad suficiente, el desarrollo corporal suficiente, el manejo y la experiencia suficiente, etc. Profe, ¿hay algún artículo o ley que diga que se tienen que enterar los niños de estas cosas? Por ejemplo, que tiene que decirse en la escuela o algo, porque si no, ¿cómo les llega esta información a ellos? Qué buena pregunta. No, si usted no me hubiera hecho esta pregunta, yo no lo hubiera explicado. Mirá, te lo voy a contar en términos míos. Cuando salió la Convención de los Derechos del Niño, me acuerdo que salían, ¿se acuerdan de la revista Villiquen y la revista Antiojito? Salían en la revista Villiquen y en la revista Antiojito la convención, fotos, los niños, parques, juegos, diversión, golosinas, caramelos, como si se tratara de que la Argentina iba a hacer cosas para que la vida de los niños sea Disney. No es así. Pero esa es la difusión que se le dio. Por supuesto que ningún niño accede a esta información si no hay una inducción familiar y de los planos educativos. Bueno, ahí es donde está, en esa segunda parte de la ley, del 41 en adelante, la obligación que tiene el Estado a través de los organismos de educación, del Consejo Federal, de la Secretaría de Educación, etcétera, de difundir y permitir que los niños accedan a esta información. Se supone que a partir de los últimos años de la escuela primaria y de todos los años a la escuela secundaria, los chicos gocen de esta información. Por darte un ejemplo. Sí, Vanessa, el aporte que me decís es así. Es verdad, yo fui a dar una charla hace unos años a una escuela privada y también a una escuela pública sobre este tema. Es así, tal cual. Primaria ya se trabaja. Sí. El tema consiste en una segunda parte, y es que los niños entiendan esto y lo elaboren de un modo que no sea niño versus familia, sino niño integrado a la familia. Yo cuando era chico, la pregunta que nos hacíamos los adolescentes eran, ¿te querés ir a vivir solo? Esa era la pregunta. Y todos decíamos, sí, el problema es que no tengo un mango. Ahora, fíjense qué cosa curiosa. Los chicos de hoy en día salen mucho más que los chicos de antes. Disfrutan del alcohol, de ciertas adicciones, viajan, se van al norte, al sur, a cualquier lado, sin posibilidad de que disfrutan los adolescentes tienen esta locura nacional y también marplatense que los extranjeros no deben ni entender, del disfrute del primer día del último año, y entonces se maman. Bueno, todas estas locuras y excesos de los menores deben ser limitados. Deben ser, porque si estamos hablando de protegerlos en forma integral, es darles herramientas para que crezcan con educación. Ahí estamos fallando.
ahí no estamos actuando en un equilibrio entre lo que se llama, hay un artículo, el artículo 3, inciso, no sé qué letra, dice que entender el superior interés del niño es encontrar un equilibrio exacto entre los derechos y garantías de los niños y el bien común. Siempre mis profesores me pusieron un ejemplo que a mí me gustaba. El Estado crea mañana un parque para niños, imagínense el Parque Camet, y les dicen a los niños, todos pueden ir hoy de picnic. Uy, qué bueno, van todos los chicos de Mar del Plata de picnic al Parque Camet y se divierten. Cuando se van, todos dejan sucio y tirados todas las cosas. Entonces, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio entre el bien común y los derechos es disfruten, pero antes de irse limpien todo. ¿Me entienden lo que digo? Bajo estas ideas, solemos hablar de los derechos de los niños y no solemos hablar de las responsabilidades. Les voy a contar una anécdota que creo que les va a gustar. Hace unos 10 años aproximadamente, estoy terminando una clase presencial y cuando salgo hay un señor en la puerta del aula que me dice, ¿usted es el profesor? Sí, mucho gusto, yo soy fulano de tal, mi hija hoy no vino a clase por un problema de salud, pero necesito hablar con usted un minutito. Sí, cómo no. Muy raro que en la facultad un padre vaya a hablar con un profesor, pero me gustó. La persona parecía educada y además no tengo por qué no contestarle, así que fuimos a la sala de profesores y me dice, le quiero regalar a mi hija un auto, pero como usted explicó menores, la pregunta es, yo como padre, ¿soy responsable si usted tiene un accidente? No moralmente, legalmente. Porque yo le compro el auto, tiene licencia de conducir, estoy escuchando que los menores, ellas ya saben manejar, pero yo soy responsable. Y no les voy a decir la respuesta que les di, no interesa la respuesta que les di. Lo que interesa es, fíjense cómo esta persona, este padre que le iba a comprar un auto, buscó el respaldo de un docente para saber cuál era su compromiso ante la ley. Cosa que me hubiese gustado, le dije, que hubiera sido al revés, que fuera su hija la que buscara a un profesional y dijera, ¿en qué lío me meto si cometo un accidente? ¿Y en qué lío meto a mi progenitor que me compró un auto? Yo le di algunas soluciones respecto a nombre de quién poner el auto y cómo contratar el seguro, y por ahí encontramos la solución. Pero a veces no se trata solo de difusión de los derechos, sino que verdaderamente los menores asuman todas las responsabilidades cada vez que realicen un acto, cada vez que entiendan que la decisión que toman en un aspecto puede traer responsabilidades para sí o para terceros. Bueno, esa es una visión, no sé si completa o incompleta, de lo que yo le quería decir al respecto. Voy a hacer un repaso y después voy a entrar así en temas puntuales. Emancipación, posibilidad de trabajar, etc. Régimen legal de los menores. Pregunta de examen, respuesta. Nuestro régimen legal se sustenta en la Convención de los Derechos del Niño, las normas de la Ley 26061 de Protección Integral y el Código Civil y Comercial. Muy bien. ¿El Código tiene solo este capitulito de 5 o 6 artículos de menores? No. Después hay muchas otras normas sobre menores. Hay un capítulo sobre adopción, otro sobre la posibilidad de contratar, otro sobre el régimen de vivienda, otro sobre el derecho sucesorio. Pero empezamos por esto, empezamos por el tema de la minoridad y después veremos normas en particular. Primer punto. Ese es el régimen legal. ¿Quiénes son menores de edad? Los que no han adquirido los 18 años. Por lo tanto, el día que cumplís 18 años, no importa la hora en la que naciste, a las 0 horas del día que cumplís 18 años, son mayor de edad. ¿Qué quiere decir ser mayor de edad? Tener el pleno ejercicio de los derechos civiles de una persona. El pleno ejercicio de los derechos civiles. Para acceder a ese pleno derecho del ejercicio de los derechos civiles a los 18, existe lo que se llama capacidad progresiva.
que quiere decir que antes de los 18 se pueden adquirir determinados derechos y obligaciones. ¿Se puede trabajar, profesor? Sí, a partir de los 16 años. ¿Se puede conducir automóviles? Bueno, eso depende de la ley de tránsito, no es lo mismo motos que automóviles, que autos profesionales, que un auto de carrera, pero en principio podría decir que a partir de los 17 años está permitido. Se puede acceder a un tratamiento de salud, ahí viene el famoso artículo 26, y esto lo tienen que relacionar con la ley 27610. 27610, que es, si mi memoria no me falla, el número, la ley del aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Porque esta ley está relacionada con el artículo 26 del Código Civil. Me preguntan, ¿a qué edad puede abortar una mujer? Mal hecha la pregunta y mi respuesta los va a dejar insatisfechos. La ley dice toda mujer gestante. Entonces no es un problema de edad, sino de que esté embarazada. Primera cuestión. Lo que sí es, de acuerdo a su aptitud mental y a la edad, saber si puede tomar la decisión sola o si necesita un apoyo, si necesita un representante, si necesita alguien que la sostenga. Y ahí volvemos al famoso artículo 26, que dice más o menos esto, en términos de salud. Y como estamos viviendo en COVID, y como acaba de sancionarse la ley de aborto, y como hay otras normas al respecto, me resulta imposible hablar de este tema sin tocar esta cuestión. Hay algunos temas en el campus que hemos subido al respecto, y hay algún video también que pueden consultar. Pero básicamente la cuestión es así. A partir de los 16 años, los menores, en cuanto a cuestiones que tienen que ver con su salud, son mayores. Repito, a partir de los 16, los menores, en cuanto a su salud, son mayores. Pero no son mayores, doctor. No, son menores, pero se los equipara a los mayores. De manera tal que a los 16 puede tener una obra social, sí. Puede ir a consultar a cualquier médico, sí. Puede hacerse un tratamiento de fertilidad, sí. Puede hacer una interrupción voluntaria del embarazo, sí. Puede tomar una decisión que tenga que ver con algo más profundo, más complicado, más complejo, sí, absolutamente. ¿Y necesita que estén sus padres? No, todo lo contrario, más aún. Imaginen una chica de 16 años angustiada con su novio, su papá, su mamá, que está en una situación de embarazo, que no lo quiere tener, que ha sido adecuadamente tratada por el médico, por el personal que la atiende y que tiene que tomar una decisión. Lo primero que debe hacer el profesional es respetar su privacidad, su silencio, escucharla, asesorarla, darle una opinión y actuar en consecuencia. No salir corriendo al papá o a la mamá, que le puede traer más daño, como pasaba en mi época. Chica que quedaba embarazada, se tenía que ir de la casa porque era una deshonra a la familia. Ni hablar un chico o una chica homosexual, o ni hablar, salvo familias muy especiales, cuando el chico tomaba decisiones sobre su cuerpo que no le gustaban, desde el cambio del pelo o una decisión para vestirse o cosa parecida. Estaba sujeta a la deshonra, al deshonor, el enojo o el desinterés del padre o de la madre. Hace más o menos unos 6 o 7 años recibí la consulta de escuchen esto, un papá de un nene de un colegio católico que había dejado embarazada a una compañerita. Perdónenme por la palabra grosera y desubicada de haber dejado embarazada a, porque es una palabra del siglo pasado, no se debe hablar así. Pero lo dije así a propósito, porque así es como hablaba ese padre. Mi hijo dejó embarazada a una compañerita. Y yo le dije, bueno, en realidad se embarazaron los dos. No, sí, por supuesto, qué sé yo, pero la chica es esto, lo otro, aquello, lo demás allá, lo indujo, pero es una compañerita. Bueno, sí, pero bueno, muy bien. Yo quiero que se haga un aborto a la chica. No, le digo, en ese momento no es legal. Entonces, quiero saber, porque me han dicho que la chica es muy ligera
con su cuerpo si el chico que está tomando, el bebé que está gestándose es de mi hijo? Y yo le expliqué algo que en realidad en la Argentina viene desde hace mucho tiempo y es muy bueno, viene incluso desde la época de Vélez Arfield, es que no se puede abordar el cuerpo de una mujer antes que la criatura nazca para investigar sobre la filiación. Los famosos ADN se hacen a partir del momento que el bebé nace. Se supedita, se deja sin efecto toda discusión respecto a la filiación hasta el momento que nace. Esa es la prioridad, porque además puede ser riesgoso para una criatura estar haciendo esta investigación, pinchándola, poder tomar algo del feto para poder acceder a una investigación que no tiene sentido hasta que no nazca. Porque, como dice la ley, se acordarán ustedes los artículos que leyeron en las clases anteriores, si un bebé no nace, se considera que no ha tenido ninguno de los derechos y el ejercicio que corresponde a los mismos. De manera tal de que ese es otro de los mecanismos de protección legal. Le dije que no podía hacer eso, que de ninguna manera, que no se trataba de una situación y que era muy importante proteger a los niños, porque esos niños iban a ir tomando madurez y si la criatura, la mamá, quería tener a ese bebé, no había forma de evitarlo, sino todo lo contrario, de contenerlo. Por supuesto, mi explicación no le gustó, pero ningún juez aceptaría bajo ninguna circunstancia una investigación filiatoria sobre una criatura tan jovencita. No me acuerdo la edad, pero creo que no había cumplido 14 años o estaba en eso. Por supuesto que ustedes me dirán, pero doctor, ¿no hay un programa nacional de salud sexual responsable? Claro que lo hay, por supuesto que lo hay. Y hay conjunto enorme de resoluciones y disposiciones. El asunto no es el texto legal, sino cómo se lleva a la práctica. Ahora, ¿qué ocurre con los menores de 16 años si los menores de 16 años quieren tomar una decisión que puede ser muy simple, como hacerse un tatuaje o un piercing, o una decisión más compleja? Quieren, por ejemplo, ligarse las trompas, ¿no? Imaginen este caso de esta nena que les conté, que quedó embarazada, tiene la criatura a los 14 años, va a ver a la médica y le dice, quiere que me ligo las trompas. Bueno, ahí la ley utiliza el siguiente criterio. Todo tratamiento de salud que no sea invasivo, que no sea riesgoso para la vida o la salud de la persona, tiene el menor derecho a realizarlo, a concretarlo. Si en cambio se trata de un procedimiento invasivo, riesgoso, peligroso, que pueda implicar un quirófano, una situación muy delicada, un problema de salud más grave, o que sea un mecanismo para impedir gestas en el futuro, por ejemplo, una histerectomía, etcétera, de ninguna manera va a proceder el médico para un menor entre los 13 y 16 años. Debe esperar a los 16 años o debe tener consentimiento de su representante legal o una autorización judicial. De todas maneras, los médicos ahí deben, o los profesionales de la medicina y auxiliares deben respetar siempre su criterio científico. No podemos a través de una ley pasar por criterio científico porque nosotros somos abogados, no médicos, no estudiantes de medicina. Nuestra posibilidad de entender este fenómeno de los niños incluye también un tema que aparece en el artículo 27 y que es ya como pasado de moda, pero no hago mal, me parece, en explicarlo, que es la famosa emancipación. Emancipación. ¿Qué miércoles es esto de la emancipación? Bueno, tengo que dar una pequeña explicación histórica. Cuando la mayoría de edad era los 22 años ya sos muy grande, ya
ya cualquier cosa que diga tu papá y tu mamá no le das pelota, porque la mamá ya es vieja y el papá está en sus cosas, entonces ya te sentís un adulto, y a los 21 lo mismo. Entonces encontraron un mecanismo, encontró Vélez Sarsfield un mecanismo que consistía en hacerse mayor anticipadamente. ¿Cuál era el mecanismo? Bueno, es lo que se llamaba emancipación a los 18 años, donde primero papá y después con la ley fue papá y mamá, le decían al menor, ¿querés irte a vivir solo? ¿Querés tener un auto? ¿Querés trabajar? Listo, te emancipo. Iban a un escribano, hacían un acta de emancipación en escritura, esa acta de emancipación servía para que lo llevara a un banco, a un trabajo, a un emprendimiento. Así funcionó desde el siglo XIX nuestro país. El menor emancipado podía libremente ejercer casi totalmente, no totalmente, pero casi totalmente, un 99% de los derechos que tenía un mayor de edad. Si miran algún artículo del código, hay algunas limitaciones respecto a los derechos hereditarios, a disponer de los bienes que hubieran sido recibidos a título gratuito, una serie de limitaciones, pero fuera de eso los emancipados tenían plenitud de ejercicio de derechos. Ahora bien, ¿qué pasó? Esto era a los 18 años, pero como se redujo la mayoría de edad de 22 a 21, de 21 a 18, hoy la emancipación no existe. ¿Por qué vas a emancipar a un chico a los 15, a los 16? No. Entonces la emancipación por edad, o emancipación por habilitación, o la emancipación tradicional de Vélez Sarsfield desapareció. Sin embargo, nuestro código... Sí. Profe, ¿puede ser igual que puedan ser emancipados los menores a los 15, 16 años? Porque usted dijo, no lo va a emancipar. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. El derecho es así. El derecho te dice la regla y al final encontrás una excepción a la regla. Ni hablar cuando estudies derecho penal. Cuando estudias derecho penal te vas a reír, te vas a acordar de lo que yo te digo. Lo condenan al tipo a prisión perpetua y a los 8 años lo ves por la calle. Le decís, pero vos no te dieron perpetua, no mataste a 5 personas, vos no mataste a todos los profesores de Civil 1 porque te desaprobaban. Sí, ¿por qué estás en libertad? No, por buena conducta. Yo hago yoga, el juez cree que soy una buena persona y me afeito todos los días. Entonces vos decís, me estoy volviendo loco. Y bueno, te vas a volver loco. Si no, no vas a poder ser argentino. Si sos un tipo normal, no naciste en Argentina. Si naciste en Argentina, te volvés loco. Bueno, hay una emancipación, pero no por edad. Hay una emancipación que es cuando el nene o la nena se casan. Ahí cuando el nene o la nena se casan, la ley dice, no podemos darle posibilidad que se case un menor y que siga teniendo la misma familia que su papá y su mamá. Entonces, cuando el menor contrae matrimonio, automáticamente queda emancipado, pasa a ser mayor. Esa es la manera que tenemos de que a los 16 años de edad, por eso decía la excepción, a los 16 años de edad, la nena que queda embarazada de su noviecito que tiene 24, que trabaja, es colectivero, está en ESMATA y es colectivero de la línea, estoy inventando, por favor, no. Si hay alguno que justo queda con el clavo o con el caso, le pido disculpas. El chico es colectivero, la chica es amorosa, tiene una criatura, pero es muy buen estudiante en el colegio secundario, entonces van y le dicen a los papás, nos vamos a casar. Bueno, dice el papá, ningún problema. Bueno, esa chica que era menor, 16 años de edad, embarazada, quiere formar familia con su noviecito, se casa, esa chica pasa a ser mayor de edad. ¿Cómo se llama eso? Emancipación por matrimonio. Emancipación por matrimonio. Y es para toda persona que, siendo menor de 18 años, ha contraído matrimonio. Esto es absolutamente lógico, porque le permite... Sí. ¿Sabe que no me acuerdo si en Rivera o en Santa Cifuentes leí que hablaba sobre el matrimonio de los menores de edad, pero sin consentimiento de los padres? ¿Puede ser? Claro, sí, puede ser. Puede ser, te voy a contar... ¿Están autorizados? Lo escucho. No están autorizados, pero pueden. Te dije que te ibas a volver loco. Sí. Bueno, te vas a volver loco. ¿Pero en el registro civil los permitirían? Esperá que te cuento. No pueden, pero pueden.
Vos vas al registro civil, grandote, alto, con barba, ni te pregunta la edad, la jefe del registro civil, ni te pregunta la edad, te casa. Y vos tenías 15 años. Hay chicos de 15 años que me sorprenden porque son grandotes. Los otros días estaba mirando un partido de básquet de un chico de 16 años con barba. Yo a los 16 años no me crecían ni los pelos de la oreja, por no decir una mala palabra. Bueno, grandote, impresionante. Este debe tener como 23, 24 años, 15. Bueno, muy bien, no podés. Pero si el registro civil te casa por error de la empleada, por alguna falta de documentación que presentaste, sin autorización, el matrimonio es válido. Se trata de proteger el acto superior, no, independientemente de la sanción que tenga la empleada o empleado del registro civil o de la falta de documentación. Ese podría ser lo que se llama el matrimonio sin consentimiento. Por supuesto, en el 99% de los casos, el jefe de registro civil va a decir, me tiene que traer el consentimiento de sus padres. No, mi padre ni loco, mi padre ni loco. Ah, claro, su padre ni loco. Bien. Entonces, no, pero mi padre, a ver si me siguen con el ejemplo. No, mi padre está equivocado y mi madre también. Mi madre se fue con el novio hace 5 años, yo vivo sola. Y mi padre estuvo internado, no trabaja, yo soy la que mantengo. ¿Qué edad tenés, querida? 16 años. Y no, mis padres no me dan autorización. Bueno, se puede pedir a un juez la autorización para contraer matrimonio y el juez, ¿qué principio jurídico aplicará? A ver qué les parece. ¿Qué principio ¿Capacidad jurídico? progresiva? La capacidad progresiva y sobre todo el superior interés del niño. Porque va a decir, ¿qué es lo que le conviene al papá? No, ¿qué es lo que necesita esta criatura? No estaría igual utilizando los tres porque también lo estarían escuchando. Sí, de algún modo, Pero el primero es el superior interés del niño. La capacidad progresiva es lógico y mucho más si es una gestante, en fin. Fíjate vos, si por un lado se le permite abortar, por el otro lado se le permite también contraer matrimonio, pero necesita, para resolver el tema en el registro civil, la autorización de un juez, que en general los jueces le hacen un interrogatorio y le hacen un informe de cuál es la situación familiar, de vida, etcétera, y en la mayoría de los casos, si dan con unas respuestas correctas a las inquietudes, los autorizan. Por eso digo, preguntas de exámenes, ping-pong. ¿Existe la emancipación en la Argentina? Respuesta, por edad, por habilitación de edad, no, por matrimonio. ¿Para quiénes? Para el nene o la nena que no hayan cumplido 18 años. Correcto. ¿Qué pasa para contraer matrimonio? Necesitan autorización de sus progenitores. ¿Qué pasa si sus progenitores no se ponen de acuerdo o no se lo otorgan? Interviene un juez. El juez es el único que puede decidir sí o no en estos casos. ¿El juez en qué tiene que basarse? En los 3 pilares de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley 26061. Si se casaran sin autorización, porque le dieron unos pesos por abajo de la mesa del registro civil, o porque la mujer o el señor del registro civil se olvidó de pedirle la documentación, el matrimonio es perfectamente válido, sin perjuicio de las sanciones administrativas que corresponden. Hay un artículo que creo que es el 29 o el 30, referido en el Código Civil a los menores que quieren trabajar y tienen título habilitante. Una vez un alumno me dijo, pero doctor, ¿qué chico antes de los 18 años va a tener un título de abogado, de médico? Es imposible. Respuesta, no se trata de un título de médico, abogado o ingeniero. Se trata de un título habilitante de cualquier índole. Por ejemplo, un título obtenido de una escuela técnica. Puede ser técnico en peluquería, en reparación de televisores, en carpintería, en la construcción. Puede tener el título, ojo con esto, es importante, el título profesional para conducir. Si tiene título profesional para conducir, puede conducir un camioncito o lo que fuere. A eso se refiere la ley cuando habla de título habilitante. Y si hay título habilitante para ejercer una profesión, arte, industria o trabajo por cuenta propia, naturalmente puede disponer de esos recursos. Yo cuando tuve mi primer trabajo,
Mi padre falleció hace unos años, pero cuando tuve mi primer trabajo y llegué con el sobre, antes no existía cuenta bancaria, tarjeta de débito, tarjeta DNI y todas esas cosas muy curiosas que existen hoy en la actualidad, que la gente cree que vive mejor y en realidad todos sus ahorros los está manejando un tercero que se llama Banco Provincia, Banco Nación, Banco Río. O sea, no manejamos ni nuestra plata, ya no manejamos un carajo y nos creemos que eso funciona bárbaro. Bueno, muy bien. Me daban un sobre, me pagaron el sobre en mi primer trabajo, yo era un niño, llego a mi casa y mi padre me dice, ¿te pagaron el sueldo? Sí, me lo tenés que dar. Ahí me di cuenta que tenía que estudiar abogacía yo. Y le digo, ¿por qué? Porque soy tu representante legal, me dice. Yo te tengo que manejar el dinero. Digo, mira, no sé, todavía no empecé a estudiar, pero me parece que no. Además, si te lo dejo a vos, ¿cómo yo voy a... me lo tenés que pedir, yo te lo doy todas las veces que quiera? Empecé a pensar que eso bien no estaba. Y evidentemente no está, y el apoyo legal es este artículo que les estoy diciendo, en que dice que una vez que el niño trabaja, puede tomar, incluso contratar un abogado laboral o ir al sindicato si mañana tiene un problema en el trabajo. Porque es una manera de darle lo que uno de ustedes dijo recién, la capacidad progresiva, ir a insertarse en el mundo. Y no como pasa muy habitualmente que los chicos salen del colegio secundario, entran a la universidad, se reciben de abogado, pero nunca fueron a un banco, no saben lo que es ir a ARBA, a la FIP, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos dándole paso a paso, lugar a lugar, momento a momento, para que se desarrollen. ¿Se entiende? Así que lo que leyeron respecto a la autorización de los padres, si la hay, perfecto. Si no la hay, un juez. Si logran engañar al jefe de registro civil o el jefe de registro civil no les prestó atención o no les pidió ese requisito, yo siempre me imagino, en términos de no hablar de idioteces, lo siguiente. Imagínense en un pueblo, voy a poner un pueblo que me viene a la mente, que es General Guido, donde deben vivir más o menos 50 familias. En General Guido va al registro civil el chico a casarse y le dice el jefe de registro civil, ¿cómo te va, Juancito? Vos sos menor, ¿no? Sí, sí, tus padres te autorizaron. Sí, lo que pasa es que están en el campo trabajando, pero le traigo la autorización a la tarde. Bueno, tranquilo, sí, sí. Yo te caso y después me traes la autorización a la tarde. Nunca le llevaron la autorización al jefe de registro civil. ¿El matrimonio vale? Sí, vale. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. Pero no está correcto lo que hizo el jefe de registro civil. No, no está correcto. Debía haber pedido eso antes. Pero bueno, así es el sistema legal. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Tienen el programa ahí a mano? Sí. Sí, profesor. A ver si... Unidad 9. Unidad 9. No parece demasiado complicado esto, pero capacidad procesal, el derecho del menor a ser oído, el abogado del niño. Bueno, esto es un poco lo que le dije. Capacidad procesal es tener capacidad para poder estar en juicio. Para eso se permite perfectamente al menor, tiene el derecho a ser oído, a ser escuchado, a opinar y a tener un abogado. Si no tiene abogado propio, el colegio de abogados interviene y le nombra un abogado por sorteo de un listado especial. Yo les recomiendo el día que se reciben, que se inscriben como abogado del niño, porque van a empezar a tener, esto me gusta mucho, de cómo trabajan los estudiantes de abogacía en Estados Unidos. Todos los que se reciben tienen que hacer residencia en lugares de atención barriales o de apoyo a personas necesitadas, etc. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y el otro punto es la imputabilidad de los menores, que no lo voy a explicar, pero no porque esté enojado ni nada, sino porque me gustaría que ese es el primer trabajo práctico, ustedes lo lean de los libros y me hagan las consultas vía mail de lo que quieran, porque la palabra imputabilidad tiene un condimento muy particular. La imputabilidad en materia penal significa a partir de qué momento el niño debe enfrentar la posibilidad de ser sancionado, condenado por un delito. A los 15, a los 14, a los 16, a los 17. ¿Cómo hacemos para detener el avance
de la delincuencia juvenil. ¿Qué dice nuestra ley? Eso es en materia penal. Pero en materia civil, la imputabilidad significa lo mismo, solo que en vez de hablar del Código Penal hablamos del Código Civil. Es como preguntarse a partir de qué edad los menores se enfrentan a la posibilidad de una sanción civil, un accidente de tránsito y deben hacerse responsables, un acto de violencia en un boliche y asumir que pueden ser sancionados económicamente, etc. Y esa imputabilidad en materia civil lo hace ser responsable de sus actos. A mí me encanta decir que frente a cada derecho que una persona tiene una responsabilidad, tiene una necesidad imperiosa de asumir la decisión que tenga. Si yo les estoy diciendo que una mujer tiene el derecho a gestar o a no gestar, si no gesta, puede solicitar un aborto, pero tiene la obligación imperativa de respetar el consejo de los médicos, cuidar su salud, tomar el medicamento que les dicen, reportarle al médico cualquier inconveniente, cualquier problema. Y si tiene el derecho a gestar, tiene la responsabilidad de cuidar de ese niño, de esa niña, de darle contención, de darle alimentos, etc. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Hay imputabilidad para los menores de edad. ¿A partir de qué edad? ¿Y qué significa esto? ¿A partir de qué momento enfrentan la posibilidad de hacerse responsables frente a la ley? Bueno, quiero que lo lean, quiero que lo absorban ustedes con el concepto y que me hagan las consultas que quieran, porque de algún modo me parece que ustedes necesitan un poquitín de reflexión en estos temas. No se dejen guiar siempre porque el profesor les dije a blanco o negro. Es el famoso espíritu crítico. Pero para poder desarrollar un espíritu crítico en esto, que en materia penal este es un tema importante, en materia civil le damos menos importancia. Pero para desarrollar un espíritu crítico primero hay que leer y entender qué es esto de la imputabilidad. Y el otro trabajito que quiero que hagan, si tienen ganas, porque les va a resultar de utilidad, es el siguiente. Leyendo la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061, quiero que me escriban con sus palabras y me manden un mail. ¿Qué significa? ¿Qué significa en términos de ustedes? ¿Qué significa en términos de ustedes considerar que nuestra ley establece el interés superior de los niños? ¿Qué significa? Pero con palabras de ustedes, no hagan un corte y pego lo que dice la ley. Acá lo encontré, corte y pego, tac, tac, la ley dice que era tac, 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 con palabras suyas. ¿Qué quiere decir? Sí, te escucho. ¿Me puede repetir que no lo escuché bien? Es que están golpeando acá y no escucho. Primer cuestión, leer ustedes y consultarme si quieren qué significa la imputabilidad en materia civil. Cuestión para ustedes. Se pone a leer de ese tema, mira, si lo entendió, perfecto, si no lo entendió, me manda 2 líneas y me dice, yo entendí esto, mire esto, busque lo otro. Tómense un ratito de tiempo, imputabilidad. Y lo segundo, con palabras de ustedes, quiero que me digan, y yo se los voy a corregir y voy a hacer la devolución, ¿qué significa en palabras de ustedes que nuestra ley, que nuestro sistema jurídico protege el interés superior del niño? ¿Qué significa? No quiero cortar y pegar. No quiero cortar y pegar. Pero, por ejemplo, si a un alumno me dijera, no quiere decir que el chico puede hacer lo que carajo quiere, yo le voy a decir, no significa esto. Significa tal. ¿Estamos? Esa es la contracara de esto. Me mandan un mail, me lo mandan por el campus, me mandan un mail directo, como ustedes quieran. Ahora escucho las preguntas que me quieran hacer. Hola, profe, ¿me escucha? ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Un
un menor, un menor o mayor, porque es confusa la pregunta, pero una persona que comete un delito, Sí, un accidente de tránsito, un choque, sí, y el mismo día del cumpleaños, sí, que cumple la mayoría de edad, que cumple 18 años, sí. una hora o 2 horas antes, tiene un accidente. ¿Se lo imputaría Sí. como menor o como mayor? Como mayor. No ¿Entiende la se pregunta? toma, sí, fácil, no se toma en cuenta la hora en que nació. Yo nací, por ejemplo, a las 2 menos 10 del mediodía. ¿A qué edad obtuve los 18? A las 0 hora del día en que cumplía 18 años. ¿Estamos? O No sea, tienen en cuenta. ni bien empieza Entonces, el día, que yo cumplo años, ya figura como si fuera menor. Bien. sí, sí, tal cual. 8 de la mañana. 8 de Bueno, la mañana. Me levanto, agarro una moto, choco con la moto, soy mayor de edad. Sin ninguna duda. bueno, gracias, No profe. de nada, no se necesita un juez, una autorización, no se necesita hacer un trámite, una de las pocas cosas que no necesita nada. Es automático. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando nacés te Profe, dan un certificado de nacimiento, después un DNI, después te vacunan, después tenés que hacer un trámite para topar. Lo único que no se hace trámite es para llegar a la mayoría de edad. Decime. profe, Sí, ¿qué pasa si se comete el delito o la sí. infracción y se juzga cuando, o sea, se comete siendo menor y se juzga cuando ya No, cumplís la no, 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 mayoría? no. Siempre se tiene en cuenta la, la edad que la persona tenía cuando realizó la infracción, el accidente de tránsito, el delito, lo que fuera. No, 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 no cuando se juzga, sino la edad que tenía en ese momento. Pero eso es para todo, eso es para todo. No es que le dicen, mira, yo voy a ser mayor, mira lo que le pasó a mi mamá, mira qué curioso. Mi mamá contrae matrimonio el día por civil, el día anterior a cumplir los 22 años. Mi mamá nació el 11 de agosto de 1934, el 10 de agosto, que era un viernes, se casaba por civil, el 11 de agosto se casaba por iglesia. Tenía 21 años, 364 días. Cuando llega al registro civil, el jefe de registro civil le dice, ¿cómo le va? ¿Y su papá? En ese momento la mamá había fallecido. ¿Su papá? No, mi papá está trabajando, le dice, y no está en La Plata. Nosotros vivíamos en La Plata. Perdón, ella vivía en La Plata. Obviamente yo no había nacido. Y le dice, no, pero necesito que venga su papá. ¿Por qué? Porque hoy es 10 de agosto, mañana cumple usted 22, es menor de edad. No, dice, pero tengo mañana la fiesta por iglesia y mi padre viene mañana para la fiesta. Va a tener que venir hoy porque si no, no lo caso. Tuvieron que suspender el matrimonio, tratar de comunicarse con el viejo estaba en el campo, venir del campo, tardaron como 3 horas y finalmente al término del día los casó. Y en la partida de matrimonio dice, contracción de matrimonio del señor fulano de tal, mi padre ya era mayor de edad, con la señora de edad, menor con consentimiento de su progenitor fulano de tal, quien firma la presencia. No se tomó en cuenta que los días después o que iba a pasar poco, no, era directamente así. No estoy ni escuchando ni viendo a Aren, a Martínez, a Beira y a Figueredo. ¿Por qué? Habíamos quedado que teníamos entre otros alumnos, que teníamos prendida la Binaquia, lo mismo, que teníamos prendida la camarita. Vanessa, te pido por favor que le transmitas a los chicos que a partir de la próxima clase no voy a habilitar los chicos que no me hacen la devolución. Perfecto, profe. Yo ni los miro, no sé si están con los ojos dormidos, si están llorosos, pero si tuvieran que ir a clase presencial, no podrían mandar a su novio o a su novia, tienen que ir ustedes. Bueno, ahora pasa lo mismo. Si ustedes no se sienten bien, no están bien o tienen que trabajar, como me dijo una alumna los otros días, lo que pasa es que no lo aprendo porque estoy en el trabajo. No se puede estar trabajando y en clase al mismo tiempo. Vamos, por favor, tomen esto con seriedad. A partir de la próxima no habilito a los que no estén
como corresponde, ¿no? ¿Qué opinas, Vanessa? Perfecto, profe. Y en todo caso... Pero sí, no sí. quiero ser autoritario, no está en mí ser autoritario absolutamente nada. Me parece que es un compromiso. Y si ustedes me hacen, imagínense que me hacen 10 preguntas y yo no se las contesto. Ustedes me dirán, qué maleducado, qué tipo que no les interesa. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Yo me siento que no tengo la devolución. Salvo que haya algún problema, bueno, si hay algún problema me lo reporto. Claro, en ese caso, si hay algún problema puntual, se puede avisar tanto a mí o al profe, a usted, profe. Lo pongo de ejemplo a Criado, que la otra vez me dijo, tengo problema de conexión, me cuesta. ¿De conexión? Estar. Sí, perfecto, bárbaro, lo recontravaloro y lo entiendo, pero tiene que ser de ida y vuelta. Ustedes prepararse para estar en clase, yo prepararse para ser un buen docente, y después llegará el momento del examen. Bueno, un par de minutos más, pregúntenme lo que quieran y nos vamos despidiendo. Profe, yo tengo una duda. ¿La ley de aborto no se contradice con el artículo 26? ¿Por qué? Puede ser buena la pregunta, puede ser buena. Porque como dice que la ley del aborto, que la mujer gestante puede abortar sin consentimiento de los padres, en el artículo 26 dice, si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud. Muy buena pregunta y muy difícil de darte una respuesta porque nosotros estudiamos Derecho, no Medicina. Mirá, este es un tema complejo y no lo trata bien Rivera, porque Rivera cuando habla de qué es tratamiento invasivo, pareciera ser que lo relaciona con el quirófano o que la relaciona con cualquier tipo de acceso, como por ejemplo podría ser una transfusión de sangre. Pero no es así. Hay un protocolo que elaboró el Ministerio de Salud que considera que invasivo es cuando, según los médicos, la persona puede morir o tener una grave consecuencia para su salud. Cuando se elaboró la ley de aborto, se considera que si no hay una situación normal de riesgo, la expulsión del feto puede realizarse incluso antes de los 16 años con el consentimiento del menor. La clave está en interpretar que el aborto no es invasivo, aunque parezca sorprendente. Porque uno dirá, pero ¿cómo no va a ser invasivo? Si ingresa dentro del cuerpo de la madre, la llevan a un quirófano, la duermen, le hacen un legrado, ¿eso es invasivo? No. Y vos vas a decir, no puede ser. Lo que usted me dice no me convence. Yo leí Rivera y no me convence. Yo te puedo asegurar que hay un protocolo, está mencionado dentro de la ley de aborto, no lo tengo acá, pero hay un artículo en la ley de aborto que mencionan 2 protocolos, pero en particular uno del Ministerio de Salud, donde grupos de médicos en Ateneo con las universidades nacionales han desarrollado el concepto de que si la gestante está sana, si está bien, si está en condiciones normales, si no hay hemorragia, si no hay riesgo, la expulsión de si está dentro de la edad gestacional, porque viste que no es lo mismo que llevar a un quirófano a una persona que tenga un feto de 14 semanas o 15, del que tiene de 6 o 7 semanas, o 5 semanas, o 4. ¿Estamos? Así que básicamente esa es la idea. Aunque a mí me resultó sorprendente, lo he consultado con los médicos y los médicos me han dicho la siguiente palabra. ¿Hay evidencia científica de riesgo grave para la salud de la persona? Eso es invasivo o no invasivo. Si no hay riesgo grave, si la persona está normal, parámetros normales, pautas normales, llevarla a un quirófano y provocarle un legrado que expulse el feto no es invasivo. Yo estoy sorprendido, pero no soy médico, señor. Y en el caso que el parto, en el momento del hecho, hubiera algún inconveniente y hubiera que hacer una cesárea, que es una operación, una cesárea es una operación, el médico tendría que preservar la salud del bebé, también la de la madre, pero... Por supuesto, ¿no? por supuesto.
Por O supuesto. sea que después, si hubiera algún problema, que la madre pasa algo por la cesárea, el médico podría también, o el abogado médico, Sí, sí, decir que el por médico supuesto. preservó la salud del recién nacido, Sí, sí, por que supuesto. trató Tal de, cual, tal cual. trató de los dos, pero bueno, no sé cómo Por decirlo supuesto. bien, la idea mía, No, pero no, te entiendo. cuesta. Nunca un médico va a generar una situación de interrupción voluntaria del embarazo si corre riesgo la vida de la mujer. Y si es una menor de edad, va inmediatamente a darle intervención ahí a sus progenitores, si es un menor de edad, a su representante legal. Es un tema complicado. Bueno, todo esto que es para debatir, todo esto que es para reflexionar, las consultas que les di, los temas que les di, perdón, me lo evalúan, lo analizan, se toman unas horas, lo hacen hoy a la noche, lo hacen mañana, cuando ustedes tengan tiempo, y me mandan un mail y me dicen, profesor, yo no entendí, me pareció bien, me pareció correcto, esto no, etc. Pero la última pregunta sobre el tratamiento invasivo y las contradicciones de la ley, yo también pensaba lo mismo, de que era una contradicción, y sin embargo me han explicado que no. Sí, la escucho. Una consulta, es rápida. En los casos cuando un menor hace un acto ilícito, la responsabilidad pasa al padre o a su tutor legal. No Pero siempre. No siempre. te quería preguntar No, eso, no, cuando es muy no, grave pasa al no, menor. no es cuestión de que sea grave o no sea grave. La pregunta da para una explicación de una hora, pero te lo voy a tratar de resumir en 30 segundos. Los progenitores, los padres, los abuelos, los directores de escuela, el profesor de educación física, el profesor de gimnasia, toda persona que tiene bajo su cuidado a un menor tiene responsabilidad en tanto cometa un daño a terceros que pudo él haber evitado. Si el profesor de educación física del colegio le dice al nene, está jugando con un cuchillo. No, pero estoy jugando, profesor, déjeme jugar. Bueno, cuidado con el cuchillo. Y el nene va y lesiona a otro compañerito, él es responsable solidariamente. ¿Por qué? ¿Porque es el progenitor? No, es el profesor. ¿Qué hubo? Falta de cuidado, negligencia. Los progenitores asumen responsabilidad, y ahí está la imputabilidad, lo que le dije hoy, de los menores de 10 años de edad, si se trata de un acto lícito, y de 14 si se trata de un acto ilícito. Hay que leer eso para tratar de entender de qué se trata. Ejemplo, le presto mi auto al nene que tiene 14 años de edad, el nene agarra el auto sin registro, da la vuelta a la manzana, choca a una vieja motocicleta, por ahí entendieron mal lo que quise. Choca a una vieja motocicleta del barrio, la parte en dos. ¿Soy responsable? Sí. ¿Porque soy progenitor? Sí, pero además porque realicé un acto increíblemente incorrecto y de absoluta negligencia. Ahora, si mi hijo sale de mi casa, roba una bicicleta, tiene 14 años de edad, roba una bicicleta, el que va preso es él, no yo. Saben que a los 14 años no meten preso a nadie, pero inmediatamente, pero ustedes entendieron lo que quise decir, inmediatamente interviene. La responsabilidad es del menor. Falta de responsabilidad juvenil, lo citan y hasta pueden llevarlo a una institución, estar bajo cuidado, etc. Pero el delito es de él. No es un problema de si es grave o no es grave, sino cómo la ley adjudica responsabilidad a la persona que tuvo bajo su cuidado, su control. Es muy peculiar el tema y se estudia muy en profundidad en la parte de responsabilidad por daños. Es apasionante, apasionante. La persona que, un nene, un caso que sucede muy a menudo y la gente no lo sabe, es el nene que salió a pasear el perro y el perro mordió a alguien. ¿Ahí es responsable el padre? Sí, porque la ley establece la obligación de cuidado. La obligación de cuidado no es solo del niño y de las cosas peligrosas o riesgosas, entre ellas el animal, etc. Bueno, teniendo en cuenta la hora y lo extenso del tema, me despido de ustedes con todo mi afecto. Quedamos
vinculados a través del correo electrónico, y si alguno está aburrido, lo invito hoy a la noche. ¿Estamos? Bueno, Buena suerte chao, para todos. Profe. Muchas gracias, profe. Suerte. Chau, Chao, chau. profe. Profe, hasta gracias. luego. Chau, chau.